pensado para el día de hoy es trabajar sobre la noción de texto, sobre el concepto de lo que es un texto y cuáles son las propiedades o los requisitos para que ese texto se constituya como tal. Primeramente, quiero que ustedes me digan qué entienden por la palabra texto. ¿Qué es un texto para ustedes? ¿Qué es un texto? Si ustedes le tuvieran que definir la palabra. Son muchas palabras que tienen sentido. Claro. Bueno, son muchas palabras que tienen sentido. ¿Qué más? O sea, que conforman como una frase o algo así. Bueno, Yo creo que a ver, Valentino, ¿qué es para vos un texto? Si vos tendrías que decirme qué es un texto, ¿qué me responderías? ¿Te fue? ¿No está? Ah, no, ahí está. Ahí está. A ver. A ver. Vale. ¿Quién quiere decir algo hasta que Valentino se prepare? Tenemos que ser más participativos, siempre son los mismos. Bueno. Sí, Danae. un conjunto de palabras. Estoy pensando qué decir. Un conjunto de palabras, bueno. Martina. Martina Plaza. ¿Qué es un texto para Yo vos? creo que cuentan algo. Que cuentan algo. ¿Cómo? No sé. Lo que primero que se me viene a la mente es que algo que cuentan algo. Bueno. Bueno. Vamos a ampliar nuestra definición, ¿sí? Yo quiero pedirle Es perdón como por si me trabo o un si lugar me que es como salgo. un texto y Porque que también te da un poco de información. Donde vos también podés poner información. Bueno. señor, Bueno, sí. perdón si me salgo, pero es que hay muy mala conexión acá en mi casa. Ay, bueno. Bueno. Desde hace rato se me está saliendo del Zoom. Ah. Bueno, como les decía recién, vamos a ampliar nuestra definición de lo que es un texto. Para eso yo les preparé unas diapositivas para que mientras yo les voy explicando, ustedes vayan observando. Bien. Bien. Cuando hablamos de texto, primeramente tenemos que tener bien en claro de que el texto va a ser una unidad, un conjunto de palabras, de oraciones, de párrafos, que van a tener sentido, van a tener un sentido global, es decir, van a tratar de un tema en particular, y van a tener una intención. Cuando yo emito un texto, ya sea de forma escrita o de forma oral, lo hago con una intención, con un objetivo. ¿Bien? O sea que yo, cuando digo que es un conjunto de palabras, de oraciones, no me tengo que olvidar que ese conjunto de palabras, de oraciones, de párrafos van a tener una intención. Y sí o sí tienen que comunicar algo. ¿Bien? Yo les puse acá dos ejemplos. Yo quiero que ustedes los lean y me digan cuál es un texto, cuál no, y por qué. A ver. La primera no es un texto. No, la primera no es un texto porque no Primero no tiene... es texto y No la tiene un segunda- sentido. Puede conformar oraciones, puede conformar párrafos, pero si no tiene un sentido en común, no es un texto. Cambia Bueno, mucho las palabras. ¿y qué quiere decir? O sea, ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen no tiene sentido?
que uno cuando lo lee no puede entender de qué está hablando. Bien. Porque entran muchos temas de la nada en cada oración, entonces no se puede entender. No comunican nada. Claro. Muy bien. Fíjense ustedes que ahí yo tengo, en el primer ejemplo, un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones que conforman un párrafo, entre comillas, pero que en definitiva no se constituye como un texto, porque las palabras, las ideas que están dentro de ese conjunto no están relacionadas entre sí. Es como bien dijo alguien, creo que fue Nara, y como dice Amparo, no hay coherencia, porque se mezclan las ideas, porque no dice nada en definitiva. En cambio, si leemos el ejemplo de abajo, sí podemos identificar un tema, o sea, si entendemos lo que quiere decir el texto. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ustedes nunca se olviden de que cuando hablan de un texto, es más que un conjunto de oraciones de palabras. Es un conjunto de oraciones y palabras que comunican algo, que tienen la intención de comunicar. ¿Estamos? Bien. Sí. Bien, no se olviden de esa parte porque es muy común que ustedes siempre coloquen que el texto es un conjunto de palabras o un conjunto de oraciones. ¿Bien? No se olviden de agregar que tienen que comunicar algo. Bueno. Ahora, ya teniendo bien en claro, y acá yo también les puse y les dije anteriormente de que el texto puede ser escrito u oral. Muchas veces cuando, por ejemplo en este momento yo estoy emitiendo un texto, estoy emitiendo de manera oral. Bueno, ahora para que ese texto se constituya como tal, requiere o está condicionado por ciertas propiedades. Esas propiedades son la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección. Nosotros hasta el año pasado, creo que solamente vimos coherencia y cohesión, ¿verdad? ¿O vimos adecuación también? ¿No se acuerdan? Yo no. Coherencia y cohesión La nada más. adecuación creo que no la vimos, señor. Vimos Bueno, la coherencia y la cohesión, creo. bien. Este año se agregan 2 propiedades más. Hay otras propiedades que la van a trabajar en el secundario de manera progresiva, pero en esta oportunidad nosotros vamos a llegar a trabajar estas cuatro propiedades. Como yo les puse ahí de manera resumida, que ya se los voy a desarrollar bien en las otras diapositivas, cuando hablamos de adecuación, hablamos de una adecuación a la situación comunicativa. No son todas las mismas, de hecho son siempre únicas y diferentes, pueden ser parecidas, pero yo no puedo dirigirme de la misma forma que hablo con mi amigo, o dirigirme de la misma manera cuando hablo con la seña. La situación comunicativa es distinta. En relación a la coherencia, que ustedes ya lo mencionaron, está relacionada con esta cuestión de que tiene que haber un tema general, un tema específico dentro del texto. La cohesión tiene que ver con que las ideas estén bien conectadas para que estén entendibles. Y por otro lado tenemos la corrección, que esto se da con mayor fuerza en la parte escrita. El saber respetar las normas ortográficas, como empezar con mayúscula, la oración termina con un punto, los nombres propios con mayúscula, cuándo se usa la B corta, cuándo la B larga. ¿Bien? Poner sangría. La sangría, que muchas veces, por ahí cuestiones normativas muy, muy sencillas, pero que por ahí las obviamos y son importantes. Señor, la adecuación la vimos el año pasado, solo que no la vimos muy profundizada, la vimos como de pasada nada más. Algo más superficial. Bueno, Claro. acá yo les puse en esta diapositiva que en esta propiedad el emisor, la persona que va a emitir el texto, se debe adaptar a su receptor, que es lo que yo les decía recién, de acuerdo a con quién yo vaya a comunicarme, ya sea de manera escrita u oral. Tengo que adaptarme a eso, yo no puedo escribir, por ejemplo, una tarea de la seño Claudia de manera informal, usando palabras poco adecuadas a la materia, digamos. Yo me fui. En el caso de... Entonces,
el emisor se adapta al receptor del texto, también va a tener un objetivo. Yo tengo que tener bien en claro cuál es mi objetivo, cuál es mi intención cuando emito un texto. Y al tener yo bien claro el objetivo, me voy a adaptar al género, es decir, al tipo de texto que voy a construir. Si ustedes observan la diapositiva, abajo tienen una serie, 3 ejemplos de texto. Yo quiero que los observen bien y me digan qué tipo de texto es cada uno, así a simple vista. El 1 es un texto informativo. El primero es un poema, El segundo es un poema y el tercero es como una receta, no sé cómo se dice. Algo así. receta de cocina. Muy bien. Y fíjense ustedes que yo apenas miro el texto, me doy cuenta de qué tipo es, y en base a eso me voy a predisponer para leerlo. Si yo veo el tercer ejemplo, sé que es una receta. Entonces ya en ese instante me voy a dar cuenta de que me va a dar instrucciones. Yo no puedo escribir una receta como escribo un poema, porque la receta tiene sus características, su forma de escribir, y el poema tiene también su forma de escribir. Yo no puedo escribir un texto informativo de la forma en que escribo un poema, ¿no? Me tengo que adaptar a las características del género, del tipo de texto que quiero emitir, que quiero construir. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, quiero que participen los demás, siempre son los mismos. Francisco, Amparo, a veces Nara. Mateo también participa mucho, y los demás. Bien. Otras de las propiedades que ya se las había mencionado, que ustedes la conocen ya bastante, es la coherencia, que tiene que ver con un tema general, y a su vez el texto va a tratar subtemas que están relacionados con ese tema general. Se van a trabajar aspectos sobre el tema general. Yo les puse acá en la diapositiva, si yo tengo un texto que tiene como tema general la planta, puede que uno de sus posibles temas sean las partes de subtemas sean las partes de la planta, la raíz, el tallo, la hoja, la flor. Como características para ampliar el texto y hacerlo más como informativo, por así decirlo. Claro, claro. O también puede hablar de la planta y su proceso de fotosíntesis y todo lo que está relacionado a ese proceso de fotosíntesis, siempre relacionado con el tema general. ¿Bien? Sí. Ahora vamos a la cohesión. Yo ya les había mencionado de que la cohesión es la propiedad que tiene que ver con esta idea de conectar de manera adecuada y correcta las palabras dentro del texto para que se pueda entender. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces va a ser necesario repetir alguna palabra clave. Si yo tengo un texto que se trata de la célula, lo más probable es que la palabra célula aparezca más de una vez. También tiene que ver con esta idea de evitar las repeticiones para que el texto no sea redundante, para que no sea cansador, porque no sé si a ustedes les pasó que si leen un texto que tiene muchas repeticiones, se pueden aburrir, y la persona que lo está leyendo capaz que dice, da vuelta en lo mismo, y ahí nomás no lo termina de leer. O por ahí, al ser tan redundante, también al ser redundante, hace que sea poco claro. Entonces yo, para evitar decir muchas veces lo mismo o utilizar la misma palabra, voy a utilizar ciertos recursos, que son los recursos de cohesión que acá están señalados. ¿Bien? Para poder conectar bien las palabras, las oraciones y los párrafos. Uno de esos recursos es la elipsis. La elipsis es el recurso que consiste en omitir palabras. No sé si ustedes recuerdan que cuando realizamos análisis de oración, está la figura del sujeto tácito. ¿Se acuerdan? Que yo me puedo identificar el sujeto a partir de a partir de la ayuda del verbo. En ese caso, si yo estuviera haciendo el análisis del texto, tendría una elipsis. Se omite la palabra. Y de igual manera el texto se puede entender. También otro de los recursos es el uso de conectores.
es decir, palabras que me van a ayudar a organizar el texto. Por ejemplo, yo les puse acá al costadito, no sé si ustedes ven, conectores gramaticales temporales. Si yo quiero escribir una narración, un relato, una historia, un cuento, voy a utilizar mucho estos conectores para organizar el relato. ¿Bien? También están otro tipo de conectores que tienen que ver con la organización de un texto informativo, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, en conclusión, para finalizar. Son palabras que ayudan a organizar mejor el texto. ¿Sí? Sí. Luego tenemos el recurso que consiste en sustituir palabras, ¿no? Yo puedo sustituir una palabra con otra palabra general, como por ejemplo la palabra hecho. Yo la puedo utilizar con una variedad o una ampliedad de sentidos. Cuando me refiero a hecho, puedo referirme a un hecho que sucedió en una noticia, ¿sí? Te quería preguntar, bueno, esto es algo que me acabo de acordar. Si es que teníamos que tener todas las tareas impresas en la carpeta. No, no es necesario. Si ya la han hecho en el Word, y yo ya se las corregí, ya está registrado. O si las quieren imprimir, imprímanlas cuando yo ya se las haya corregido. Señor, con respecto a eso que dijo Nara, cuando hagamos la global, que supongo que ya vamos a volver a clases para la global, cuando la hagamos no vamos a tener que fijarnos como en la carpeta y en la computadora como mitad y mitad. Claro, es que eso en realidad, a ver, yo no pretendo que ustedes hagan un doble trabajo, o sea, lo que me hacen en la compu también lo escriban en la carpeta, ¿no? Porque ya lo hicieron. Lo ideal sería que ustedes, si quieren, para tener de dónde estudiar después, una vez que yo les haya corregido la tarea, pueden imprimir e ir armando una carpeta, ¿sí? Con las tareas hechas en la compu ya corregidas, ¿bien? Ahora, hay algunos que sacan foto y hacen la tarea por escrito, sacan foto y mandan. Bueno, en el caso de esos alumnos, revisen las correcciones que yo le hice y las pasan a la carpeta escrita, para tener algo de donde estudiar más adelante. ¿Bien? Pero yo no les voy a pedir tampoco que me hagan un doble trabajo. Y si no quieren imprimir porque no tienen tinta o simplemente porque creen que todavía no es necesario, en la compu armen una carpetita con su nombre, la materia lengua, y ahí van guardando todos los archivos de las tareas que van realizando. Entonces, cuando ustedes necesiten estudiar o revisar algo, buscan de ahí, ¿sí? Pero tampoco es que van a escribir doble. ¿Me hice entender? Sí. Bueno. Sí, gracias, señor. Sí. Continúo. En el caso de... ya nos queda poquito tiempo. Voy a tratar de ser lo más rápida que pueda. Igual ya estoy terminando. En el caso de... Les decía que yo puedo sustituir por una palabra general, y les había dado el ejemplo de la palabra hecho. Por ejemplo, cuando yo utilizo esta palabra me puedo referir a un hecho de la noticia, que sucedió algo... Me puedo referir a un hecho que sucedió en alguna noticia, algún hecho de la historia, o algún hecho de un cuento. También, para sustituir palabras, puedo utilizar sinónimos o expresiones parecidas. ¿Bien? También puedo, para sustituir una palabra, puedo utilizar los hipónimos y los hiperónimos. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cuándo es un hipónimo y cuándo es un hiperónimo? Si yo les digo el hiperónimo de manzana, naranja, banana, pera, ¿qué me dicen ustedes? Frutas. Bien. Y si yo les pido los hipónimos del hiperónimo mueble, ¿qué me van a decir? Como, a ver, una mesa. ¿Qué más? Armario. ¿Cómo? Baulera. Bien.
Silla. baulera, silla, mesa. Silla. Perdón, Ah, sí. sí se acuerdan entonces de los hipónimos, de los hiperónimos. Bueno, este recurso también lo puedo utilizar en el texto, cuando escribo un texto. Y luego, otro de los recursos de cohesión que tenemos es la referencia. La referencia está relacionada directamente con el uso de los pronombres. Los pronombres como yo, tú, ella, que si recordamos la teoría, esta clase de palabras tiene la característica de tener un significado ocasional. Ocasional porque, por ejemplo, yo puedo decir, Amparo y Lucía fueron a la escuela. Ellas extrañaban a sus compañeros, por ejemplo. Ese ellas, ese pronombre ellas, ¿a quién refiere? Conozco a Amparo y Lucía. A Amparo y Lucía. Pero yo también puedo decir Zoe y Luciana fueron a la escuela. Ellas tenían que presentar un examen. Ellas, en esta ocasión, ¿a quién refiere? De las dos. Soy a Luciana. A Zoe y a De Luciana. Lucía. Por eso, por eso decimos de que el pronombre tiene un significado ocasional. Y me va a ayudar a evitar la repetición de palabras. ¿Sí? ¿Entendió la idea? Sí, y señor, ¿se Sí. puede evitar como el uso de un pronombre? Supongamos, Zoe creo que era y Luciana, Ujú. volvieron al colegio, extrañaban mucho a sus amigos o algo así, como se Bueno. puede evitar el uso de pronombre, supongo. Sí, ahí en ese caso estarías utilizando la elipsis, porque estarías omitiendo el Luciana Palabras. y el Zoe. Ahí estarías Sí. utilizando el recurso de elipsis. Bien. Continuamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó clarito la parte de los recursos? Sí. Bueno, Sí. yo después en la actividad les voy a pedir que ustedes me identifiquen estos recursos en el texto. Bien. Bien. Me falta una. Y bueno, la otra diapositiva, les digo, la otra propiedad que habíamos trabajado, que ya se les había explicado, era la corrección, que ya habíamos hablado de que tiene que ver con el respetar las normas ortográficas, específicamente en el texto escrito. Porque cuando yo emito un texto oral, no se pueden dar cuenta si usé la B corta, la B larga, si puse la coma, si dejé sangría. Eso en la oralidad no se puede percibir. Pero en la parte escrita, la seño, mi mamá o mi compañero, mi compañera, se puede dar cuenta que escribí mal una palabra, que en vez de B larga puse B corta, que no puse la coma y eso cambió el sentido de la expresión. ¿Bien? Entonces, eso también tener en cuenta en el momento de escribir un texto. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a todo lo que les acabo de decir? ¿Quieren preguntar algo? No. No. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, yo me voy a dar cuenta si realmente entendieron todo cuando hagan la tarea. Uy, chicos, ya nos queda menos de un minuto. Bueno, cualquier inconveniente con sus tareas, me mandan un mensaje, estamos en comunicación. Hay chicos que me están debiendo tareas, así que por favor, envíen las tareas, Sí, está señor, habilitado para que envíen. tareitas. No se queden con la idea de que ya pasó el viernes y no envíen. Señor, Sí, Joaquín. yo tenía tareas muy retrasadas y me puse al día. Buenísimo, buenísimo. Ya voy a entrar a revisar. Así que bueno, chicos, me voy despidiendo porque en cualquier momento se nos corta la comunicación. Chau. Ya nos quedan segundos. Así que espero que tengan una linda semana. Cualquier duda, ya saben, me avisan. Y si es muy urgente,